Hoy, en la clase de hoy, vamos a hablar de los significados de la respiración. Esta es una investigación realizada por Chiosa y colaboradores en el año 1990 y vamos a hablar sobre este tema a lo largo de toda la clase. Pueden encontrar la investigación en la página de la fundación, que es funquiosa.com, como ya han visto en otros videos, en el tomo 10 de las obras completas. Y también, bueno, la clase está acá en el canal de YouTube, donde van a poder encontrar también otras clases, temas vinculados a la medicina psicosomática y el psicoanálisis. Bueno, ¿por qué? Haciendo un breve repaso, ustedes si no vieron las primeras clases les dejo un link para que las vean, las clases de introducción, donde yo explico todo el marco epistemológico que plantea Chiosa basándose en Freud. Y para los que ya las conocen y ya las vieron, un repasito, ¿sí? La moneda, las dos caras de la moneda, es una metáfora que usa Chiosa para plantear cómo él propone abordar el problema de la relación entre el cuerpo y el alma. Y él, usando esta metáfora, dice que podemos pensar que un existente, ¿no?, es como una moneda que siempre va a tener dos caras. La cara, veamos, la cara, el cuerpo, ¿no?, la cara física es un aspecto del fenómeno, y el alma o la cara psíquica, el sentido, el significado, es el otro aspecto. Entonces, él lo que propone como postura frente a la realidad, ¿no?, y al estudio de la realidad, sobre todo pensando para poder estudiar los trastornos orgánicos, pensar que cuerpo y alma no son dos existentes separados, sino dos puntos de vista que podemos ver uno u otro, pero que el existente en sí no sabemos cómo es, pero que sí podemos abordar uno u otro aspecto de la realidad, ya sea a través de las cualidades organolépticas que nos dan nuestros sentidos, por los cuales percibimos el cuerpo, o a través de la comprensión de significados, que es la manera que tenemos de comprender el psiquismo, las cuestiones del alma. Esto lo llama con este nombre, ¿sí?, la doble organización del conocimiento en la conciencia. Se basa para esto en Kant y plantea que la realidad en sí, como les decía yo recién, es incognoscible, es decir, no sabemos en sí cómo son las cosas, lo que podemos saber es cómo son en mí, es decir, en nosotros, cómo nosotros las captamos. Y entonces físico y psíquico son dos maneras que tenemos de conocer a la cosa en sí, a la realidad, desde nuestra conciencia. Por eso se llama la doble organización del conocimiento en la conciencia, es decir, la idea de que nuestra conciencia está organizada para poder captar o incorporar dos tipos de información, por así decir, lo que tiene que ver con las cosas físicas y lo que tiene que ver con los significados. Pero que no es que las cosas son o físicas o psíquicas. Entonces plantea que son dos maneras diferentes de conocer la realidad, dos puntos de vista que no se excluyen, sino que se complementan. Aunque no siempre ambos son igualmente conscientes, que es lo que pasa con una enfermedad orgánica. Es decir, si yo les hago un gesto con la mano, ustedes van a poder entender que el gesto tiene un sentido y además lo estoy haciendo con la mano, que es física. Pero si yo de repente tengo un espasmo, ¿sí?, muscular, ahí ustedes no encuentran el sentido. ¿Y qué es lo que dice Chiosa? Bueno, siguiendo a Freud, ¿no?, dice, a lo mejor no es que el sentido no esté, sino que nosotros no lo conocemos, no es consciente, no es una expresión de un sentido inconsciente, así como los actos fallidos. No quiero extenderme en esto porque le dedicamos a esto las dos primeras clases de introducción de manera muy exhaustiva, esto es solamente un pequeño repaso. Y acá empezamos a meternos en el tema, ¿sí? Tenemos los pulmones, el aparato respiratorio, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy. Y aquí a este aparato respiratorio, ¿sí?, le podemos aplicar la misma idea que a la moneda, es decir, yo puedo conocer a través el aparato respiratorio, a través de las cualidades organolépticas que percibo, es decir, entonces, cómo son los pulmones, qué tamaño tienen, cómo están organizados, dónde están ubicados, cómo es su estructura. Pero también puedo comprender el sentido del órgano, ¿no? Usted me va a decir, ¿cómo el sentido del órgano? Bueno, el sentido del órgano está en su función, ¿no? La función del órgano, que es el para qué existe el órgano, para qué sirve el órgano. Fíjense que ahí ya no estoy hablando de algo que puedo pesar, medir y tocar, sino estoy hablando de algo que voy a comprender, de una idea o de un significado, el sentido.
Aquí tenemos el cuerpo y aquí tenemos el alma, ¿sí? O dicho en otras palabras, ¿no? ¿Se acuerdan de la metáfora del elefante y los 4 ciegos que dábamos en la segunda clase de introducción? ¿No? Los ciegos que conocen cada uno una parte del elefante y sacan conclusiones diferentes, pensando que son diferentes objetos y que si uno lo ve de afuera y dice si pudieran ensamblar estas 4 maneras de conocer, estarían más cerca de comprender lo que es el elefante. Lo mismo pensamos en relación a esto, ¿no? Es decir, si yo pienso que el aparato respiratorio es la cosa en sí, es el elefante, yo lo puedo conocer de manera más completa si además de las cualidades organolépticas que percibo, logro comprender el sentido, o logro integrar esto con el sentido y con el significado, que me va a estar hablando del sentido del órgano y además va a simbolizar, ¿sí? Este sentido del órgano se va a prestar para simbolizar un sentido más amplio, que como vamos a ver tiene que ver con, en este caso, con la idea de lo respiratorio en sí, como una idea que trasciende al órgano en sí, de los pulmones o al órgano o al sistema que es el sistema respiratorio. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Fíjense, ¿por qué estudiamos la función del órgano? ¿Por qué siendo psicoanalistas estudiamos la función del órgano? Bueno, ¿qué les parece? Por lo que les decía recién, ¿no? La función es el para qué, es el sentido del órgano. Y a su vez nos habla de un significado inconsciente más amplio que este órgano simboliza, ¿no? Es como el símbolo que es la parte por el todo, la parte que representa el todo. Bueno, el órgano, cada órgano, por un lado encarna una idea, la contiene en su función, y al mismo tiempo se presta para representar un significado más amplio que lo trasciende. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es esa idea inherente al aparato respiratorio que está, por así decir, ya contenida en la función del aparato respiratorio? Y bueno, nos encontramos con que la función principal del aparato respiratorio, como todos ustedes saben, es la incorporación de oxígeno. Entonces, así como en la clase de tiroides, de patología tiroidea, que acá les dejo el link si la quieren ir a ver, hablamos del yodo, ¿sí? Y de su función, o en la clase de diabetes, que también les dejo el link, hablamos de la insulina. Bueno, ahora vamos a tener que hablar de las cualidades del oxígeno, particularidades del oxígeno. Bueno, gracias a las bacterias que comenzaron a realizar la fotosíntesis, ustedes saben, hubo hace muchos, muchos años atrás una explosión de vida en el planeta. Es decir, existía vida antes de que comenzara la fotosíntesis, pero era vida anaeróbica, una vida muy primaria, muy precaria, unicelular, muy limitada. Cuando comienza la fotosíntesis, explota literalmente, ¿no? Casi la vida en el planeta, empiezan a haber formas de vida muchísimo más complejas, empieza a estar el oxígeno en el aire, ¿no? Y eso es lo que permite la vida aeróbica y organismos, por ejemplo, pluricelulares. Todo empieza con estas cianobacterias y la fotosíntesis, ¿no? Que es la manera en la que las plantas extraen, utilizando la luz solar y el agua, tienen la capacidad de extraer, de formar compuestos carbohidratos, ¿no? Compuestos que contienen, que nos van a permitir obtener energía, como vimos en la clase de diabetes y en la clase de obesidad, y liberan oxígeno. Y este oxígeno va a ser utilizado por los demás organismos y va a permitir la complejización de la vida. Ustedes saben que de manera muy, muy llamativa el porcentaje de oxígeno en la atmósfera se mantiene estable, se ha mantenido estable a lo largo de muchísimos años. Esto lo pueden ir a leer a un libro muy lindo que se llama Tierra Animada o Animate Earth, donde el autor describe que si hubiera un poquitito, es un discípulo de Lovelock, ¿no? El científico que desarrolló la hipótesis Gaia, que plantea que se puede contemplar a la Tierra en su conjunto como un ser vivo, no como un ser vivo en el sentido que como un perro, ¿no? Que ladra, sino como un ser que contiene la vida en su conjunto y que se autorregula. Y entonces en el marco de esta idea, que es muy interesante, él dice que, bueno, que es muy llamativo, el discípulo que escribe el libro que les comento, dice que es muy llamativo lo
lo constante que se mantiene el nivel de oxígeno, que si el nivel de oxígeno fuera un poquito más bajo de lo que es en la atmósfera, no podría haber vida en el planeta, porque no podría haber, o la vida sería, se agotaría en su gran mayoría. Pero si hubiera un poquito más de oxígeno, ¿qué pasaría? Habría incendios espontáneos que arrasarían también con la vida en el planeta. Ahora vamos a ver por qué incendios. Fíjense que acá está la energía, que es lo que permite la respiración aeróbica, ¿no? Y fíjense que acá tengo los pulmones por un lado, es lo que llamamos la respiración pulmonar, pero esto es una parte del proceso de respiración. Como ustedes saben, en realidad el oxígeno que incorporamos, ¿para qué lo incorporamos? El destino final no son los pulmones, ni es la sangre, sino que son las mitocondrias, unas organelas que están adentro de las células, en los tejidos, que son ellas las que van a, utilizando el oxígeno, el fenómeno que se llama oxidación, y utilizando compuestos de alimento como la glucosa, van a liberar, fíjense, energía, dióxido de carbono y agua, ¿no? Esto que está acá. Y la energía en forma de algo que ya vimos cuando hablamos de obesidad y diabetes, que es el ATP, el adenosín trifosfato, que es un compuesto con enlaces de alta energía, que es como si fueran las baterías o las pilas, la manera en la que se acumula o se guarda la energía para utilizarla en los procesos en los que se lo va a necesitar. Entonces tenemos por aquí la respiración pulmonar y por aquí la respiración celular. Y si se acuerdan, en la clase de anemia, que también les pongo el link para los que ya la vieron, para los que no la vieron, perdón, decíamos que lo que conecta una respiración con la otra, es decir, lo que conecta los pulmones con las células de los tejidos, es la sangre. Y más específicamente es la hemoglobina, que la hemoglobina transporta el oxígeno. Es como si fuera el colectivo que se toma el oxígeno para llegar desde los pulmones hasta las mitocondrias. Esto lo habíamos visto en aquella clase. Entonces aquí tenemos todo el conjunto de la función respiratoria mediada por la sangre que tiene este rol de transportar el oxígeno. Nuevamente, ¿no? El oxígeno que ingresa por la respiración va a los pulmones, a través de la sangre llega a las células, se produce la respiración celular, que es la respiración propiamente dicha, y se produce acá lo que yo les decía, el ATP, ¿no? Entonces la respiración celular permite quemar las moléculas de alimento de manera gradual y controlada para obtener y acumular la energía que contienen en estos enlaces trifosfato, acá, el ATP. Fíjense que acá ya aparece la idea de quemar, ¿no? Porque eso es lo que es la oxidación que produce el oxígeno, ¿no? Que libera esta energía. Que en otros fenómenos, cuando se produce este fenómeno de oxidación, lo que se va a liberar es calor, como ocurre con el fuego. Acá tenemos como si hiciéramos un zoom in adentro de los pulmones, ¿no? Estos son los alvéolos pulmonares, que es la forma donde terminan los bronquiolos. Ustedes saben que viene de la tráquea, los dos bronquios principales y después todos los bronquiolos, hasta los sacos alveolares. Esta imagen me gusta porque muestra cómo por afuera están rodeados por estos capilares sanguíneos y entonces la sangre que viene, la sangre azul, que es la que viene del corazón, ¿no? Aquí se va a limpiar, esto es lo que se llama el circuito cardíaco, el circuito circulatorio menor, ¿no? Que va del corazón a los pulmones y vuelta al corazón. Entonces nos trae la sangre sucia, por así decir, la sangre cargada de dióxido de carbono. Y acá ven que cambia de color. ¿Por qué? Porque se va a producir lo que se llama la hematosis, el intercambio. Por una cuestión de presiones parciales de gases, el dióxido de carbono se va hacia, es soltado y se va hacia los sacos alveolares, hacia la luz de los alvéolos, y la hemoglobina va a captar el oxígeno fresco, digamos, que viene de los pulmones. Aquí otras imágenes para ilustrar lo mismo, ¿ven? Se libera el dióxido de carbono y se capta el oxígeno que se va a conducir ahora a los tejidos. Pasando por el corazón y luego a través de la arteria aorta sale la sangre fresca, digamos, oxigenada a los tejidos. Otra imagen para ilustrar esto mismo. En esta imagen también tenemos todo el circuito, ¿sí? Es decir, la sangre, el oxígeno ingresa por la nariz, va a los pulmones,
va a la sangre, se transporta, llega a las células, obtención de energía, ¿sí? Y retorno venoso del dióxido de carbono, que es como si fuera el desperdicio, la basura, digamos, de la respiración celular, que va a ser exhalado nuevamente por la respiración pulmonar. Bueno, ¿y por qué pongo esta imagen? Esta imagen con los bosques, ¿no? Fíjense que a lo que quiero apuntar es a lo que decíamos cuando yo les decía que el órgano a su vez simboliza una idea más amplia, que está, también la vamos a encontrar en otros fenómenos. Por ejemplo, el tema de los bosques y los grandes pulmones del planeta. Fíjense que esta imagen, que tiene que ver, bueno, con el tema del cuidado del medio ambiente y el cambio climático, simboliza, ven, esta idea de que los bosques son como los pulmones del planeta, ¿no? ¿Por qué? Y porque justamente van a producir, es la misma idea, ¿se entiende? Así como nuestros pulmones nos producen, por así decir, nos incorporan el oxígeno, las grandes bosques y las grandes selvas producen el oxígeno que vamos a utilizar los seres vivos en el planeta. Y a su vez las mitocondrias utilizan ese oxígeno y producen la energía. Tenemos una comunidad de significados que es en torno a una misma idea, que es la idea de la incorporación del oxígeno y la obtención de energía gracias a este oxígeno. Y por esto yo les decía que teníamos que hablar un poquito más del oxígeno. Otra definición linda del libro este que les decía, ¿ven? Animate Earth, Tierra Animada. Yo no lo conseguí en castellano, no sé si ahora existe en castellano. Dicen que el oxígeno vendría a ser como el italiano apasionado dentro de los elementos químicos, ¿no? ¿Y por qué el italiano apasionado? Bueno, justamente por su gran capacidad de reaccionar y producir estas reacciones químicas, ¿no? El oxígeno es el elemento más social, amigo de todos menos de los gases inertes, ¿no? Y lo vinculamos con el fuego, porque en estas reacciones se libera energía, por ejemplo en forma de calor, ¿sí? Tiene que haber oxígeno para que se produzca una combustión y el oxígeno permite que se dé esta reacción química y se libera calor. O en el caso de nuestro organismo, además de calor, se produce estas moléculas de ATP que decíamos. Esta imagen es de la clase de anemia, no sé si se acuerdan, donde también, por supuesto, hablamos mucho del oxígeno. Dijimos que el oxígeno se vincula con el fuego, es la principal fuente de energía de los organismos aeróbicos. Sin oxígeno no hay energía, sin oxígeno no hay vida, o por lo menos no hay vida aeróbica, que es la gran mayoría de la vida en el planeta. El oxígeno, podemos decir, enciende la chispa de la vida, ¿sí? Gracias a que permite estas reacciones. Y decíamos en aquel momento que la sangre que transporta el oxígeno representa la vitalidad, ¿se acuerdan? La vida pasional. Traemos esta cita de que la sangre es la vida, de la Biblia, y todo esto está en la investigación sobre anemia, y también lo pueden ir a ver en la clase de anemia, pero ven que así como las cuestiones desde lo físico se conectan, pensamos que también los significados tienen su interrelación, ¿no? Entonces, estas son las cualidades del oxígeno que también van a participar y tener un rol importante en lo que es la función respiratoria y los trastornos respiratorios. Bueno, y aquí tenemos, fíjense, la evolución del embrión hasta formar el feto, ¿no? Y resulta que en la vida fetal los pulmones aún no ejercen su función. Esto es algo muy importante, muy significativo, porque el inicio de la función de los pulmones va a coincidir con el inicio de la vida postnatal, va a marcar el inicio de la vida postnatal. Acá tenemos la imagen del bebé recién nacido, ¿sí? Aún con el cordón umbilical, sin cortar, llorando, gritando, ¿no? Y este primer encuentro con el mundo postnatal. Sobre este momento en particular hablamos mucho en la clase de gripe, central en la investigación sobre la gripe, que es un trastorno que involucra la función respiratoria. Les dejo acá el link por si la quieren ir a ver.
Y entonces en este momento es donde se inaugura la respiración pulmonar junto con el momento del nacimiento, porque antes de este momento, ¿cómo respiraba el bebé o el feto, mejor dicho? Respiraba a través del cordón umbilical, le llegaba, no utilizaba los pulmones, solamente utilizaba la respiración celular, le llegaba el oxígeno a través del cordón umbilical directo por la sangre para ser utilizado. Entonces, la primera respiración inaugura la vida postnatal, al punto, ¿se acuerdan que antes se los hacía llorar a los bebés para ver si estaban respirando, ¿no? Y para marcar con esto que ya al estar respirando ya habían logrado nacer y logrado empezar a vivir en este mundo postnatal. Esto proporciona al bebé una mayor capacidad de espera, ¿sí? Y una mayor independencia, porque ahora no necesita estar atado a la madre por el cordón umbilical, sino que tiene sus propios pulmones. Y todo el proceso, ¿sí? del crecimiento del bebé va a ir en esa dirección, ¿no? También el inicio de la alimentación a través de la ingesta de la leche, ¿no? Ya no a través del cordón umbilical, por ejemplo, es otra cosa que al bebé le da mayor independencia. Y esto es un desarrollo progresivo. Pero el primer punto, la primera instancia es la respiración pulmonar. Fíjense que habíamos dicho, ¿se acuerdan que teníamos el aparato respiratorio, sus cualidades organolépticas por un lado, el cuerpo, ¿sí? Por otro lado el sentido, que encarna la función, el sentido que estaba contenido en la función del órgano, que como vimos tiene que ver con la posibilidad de incorporar oxígeno, tiene que ver con la posibilidad de respirar, de realizar estas reacciones químicas que permiten la vida, ¿sí? Y bueno, y también, además de la función del órgano, vamos a tener otros elementos a través de los cuales podemos comprender el significado que este órgano está representando, ¿sí? Que está por un lado contenido en el mismo órgano a través de la función, pero que también está expresado en otros fenómenos de la vida que van más allá del órgano, ¿sí? Que son, por ejemplo, los giros lingüísticos, los mitos y las leyendas, la literatura y el arte, ¿no? Son todos elementos en donde vamos a encontrar la idea que está en el órgano, pero que también está, por ejemplo, en un giro lingüístico, por ejemplo, en un determinado mito. ¿Se acuerdan cuando vimos diabetes? Hablábamos, por ejemplo, del mito de Tántalo, que expresaba tan bien la idea inherente al páncreas y a la insulina y a la diabetes, por ejemplo. Entonces, estos también son elementos de los que nos valemos a la hora de querer comprender el significado inconsciente específico de un trastorno orgánico. Y vamos a ver entonces, porque en esta investigación ustedes saben que lo respiratorio es uno de esos órganos que están bastante cerca de la conciencia, hay mucho contenido, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, bueno, con la insulina, por ejemplo, ¿no? O con la autoinmunidad, o mismo con la anemia, costó un poco más, ¿no? Pero investigaciones como la gripe, investigaciones que tienen que ver con la piel o inclusive ahora con lo respiratorio, hay muchos elementos que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el lenguaje. Vamos a ver. Miren, hay una relación clásicamente establecida entre la respiración y lo anímico espiritual, al punto que espíritu, ¿sí? Viene de, miren que acá lo tengo anotado, espíritu tiene su raíz como el verbo expirare, la misma raíz que es soplar, ¿no? Es decir, espíritu viene de soplar, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una relación entre lo espiritual y el soplo, que a su vez va a ser el soplo divino, el soplo que inaugura la vida. Fíjense, bueno, Anaxímenes entre los griegos decían que el aire era como el principio de la vida, la idea del soplo divino que es infundido y a partir de ahí aparece la vida en el cuerpo humano, ¿no? La idea del Espíritu Santo también como aquello que da la vida, ¿no? Y que es el espíritu y que es también el soplo y que es también lo respiratorio, ¿no? Entonces vemos una raíz entre la respiración y lo anímico o lo espiritual. Espiritual en el sentido de la trascendencia, en el sentido de, como vamos a ver, de lo que nos mancomuna, ¿no? En el sentido de lo que todos compartimos. Vamos a verlo. Si estudiamos la etimología, ¿sí? La etimología nos permite descubrir el origen afectivo, corporal de las palabras. ¿Por qué el origen afectivo y corporal? Bueno, porque esto ya lo planteó Freud cuando habló del lenguaje de órgano, donde él se dio cuenta de que había muchos giros lingüísticos que tenían su origen en vivencias afectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y que también aparecían en síntomas de las pacientes histéricas. Por ejemplo, la sensación de tener un bolo en la garganta y no poder tragar
él lo vinculaba con el giro lingüístico, tener que tragarse un ultraje, ¿no? Y el tener que tragarse un ultraje, ¿por qué decimos que me tengo que tragar un ultraje? Bueno, porque dice, posiblemente las primeras vivencias que dieron lugar a este giro tuvieron que ver con sensaciones en la garganta, con vivencias de tener que tragar algo que uno no quiere tragar, y estos significados quedaron unidos. Entonces, en un primer momento, lo que me tenía que tragar y no me quería tragar era algo que literalmente me estaba tragando con la garganta y me quedó unida esa sensación de tener que incorporar algo que no quiero incorporar. Y luego esa sensación se va gastando, por así decir, y queda el giro lingüístico solo, como si me hubiera olvidado de su origen. Esto que plantea Freud en el artículo Lo inconsciente, ¿sí? Con el concepto de lenguaje de órgano, también lo plantea toda una línea de estudio de la etimología, que estudia cómo las palabras nacen de diferentes vivencias afectivas que involucran el cuerpo. Por ejemplo, como las palabras que tienen que ver con el terror, el temblor, el trueno, lo terrorífico, tienen que ver con la sensación de castañeteo de los dientes, ¿no? Que esta primera sensación afectiva después dio lugar a las palabras. No podemos rastrear esto con todas las palabras porque se ha perdido el rastro de muchísimas de ellas, pero en muchas otras sí, y es muy, muy interesante. Fíjense, esto lo estudia una lingüista argentina que se llama Yvonne Bordelois, y acá les traje algunas citas que me parecen interesantes. Fíjense, ella dice, cuando actualmente decimos que las palabras tienen sentidos, no sospechamos hasta qué punto derivan realmente de nuestros sentidos y provienen de sensaciones primitivas que aún podemos reavivar en nosotros. Por ejemplo, una palabra como psiquis, alma, comienza con el sonido ps, que manifiesta el soplo de aire que expiramos. En griego, psijo es soplar, respirar, y psige, soplo de vida, aliento, alma, cosa amada, deseo. La misma palabra nuestra, alma, proviene de animus, en latín, que significa lo mismo, ánimo y ánima, soplo, aire, brisa, principio vital, vida. El alma no es, en la visión del lenguaje, un ente abstracto separado del cuerpo, sino el signo más evidente de su vitalidad, la respiración. Entonces ella acá está captando, esto es del libro, un libro que se llama Etimología de las Pasiones, está captando cómo términos como psique y alma tienen su origen en la respiración, en lo respiratorio, como si hubiera una unidad de significados entre esta acción de respirar y de incorporar el oxígeno y esta vivencia de estar animado, estar vitalizado, ¿sí? Tener vida. Todo esto queda unificado y se expresa esta unión en la palabra alma, que después la utilizo sin acordarme que tiene un nexo con lo respiratorio. Entonces, psique significa alma y también aire, soplo, aliento, vida, espíritu. Los vocablos derivados de spirare son, por ejemplo, soplar y respirar, pero también espíritu, inspirar, aspirar, expirar, expirar, respirar, suspirar y transpirar. Todos tienen la misma raíz, que viene de soplar, respirar. Por otro lado, vocablos derivados de anhelare, que significa respirar con dificultad, son, por ejemplo, aliento, alentar y anhelar. El suspiro vendría a ser entonces una especie de desahogo que expresa la superación de un desaliento, es decir, estuve primero con el aliento cortado y después suspiré, ¿no? Cuando logro aliviarme y recuperar el aliento. Un poco diferente al búfido, ¿no? Que sería una especie de suspiro exagerado, ya más como protesta, ¿no? Como si estuviera intentando desahogarme, pero de una manera más forzada, ¿no? Más conflictiva. El bufido.
Entonces, los giros lingüísticos establecen de manera privilegiada una relación entre un órgano y un determinado significado. Ya no solo las palabras, como psique, por ejemplo, sino los giros. Los giros que se forman y que uno dice, ¿cómo puede ser que el lenguaje de manera inconsciente, ¿no? El inconsciente colectivo, por así decir, construye estas expresiones del lenguaje que captan la relación entre un estado de ánimo con un particular significado y un determinado órgano? Habíamos hablado de muchos de ellos en otras investigaciones. Por ejemplo, cuando uno dice se puso verde de envidia, ¿por qué uno dice verde y no dice rojo? Bueno, porque ahí se está captando la relación entre la envidia y la bilis y lo hepático, por ejemplo. Y vamos a ver qué giros tenemos acá en relación al tema de la respiración. Darse aires, darse importancia, ¿no? Inflar el pecho, darse aire. Fíjense este gesto de este personaje. Este podría ser también darse aires, pero lo tomé para otro giro que es salir airoso, ¿no? Es cuando uno sale airoso, es decir, sale vivo, puede seguir respirando de una situación conflictiva. Y después también estar en el aire, ¿no? Estar alejado de la realidad, otro giro lingüístico. Esta imagen me encanta, sin ánimos de politizar la cuestión, pero me parece una imagen muy buena para este giro. Desairar. Fíjense cómo ella al mirar para otro lado le quita el aire, ¿no? Es como si le estuviera quitando el aire ya, en lugar de ellos respirar el mismo aire, ella quita la cara y respira como si dijera, os apestás, ¿no? Voy a respirar para otro lado. Desairar. Y lo anímico, en este mismo sentido, también representa lo que nos mancomuna, lo que todos compartimos, como la atmósfera. Fíjense que se habla de espíritu de equipo, ¿no? El espíritu de grupo, el espíritu de equipo, lo que todos tenemos en común. Algunas imágenes para ilustrar esto. Team Spirit, ¿no? Espíritu de grupo. Y la otra cuestión clave en relación a lo respiratorio es el lenguaje hablado, las palabras, ¿no? Para poder hablar, ¿no? La palabra, representante fundamental de la vida espiritual, necesita de los órganos respiratorios para ser pronunciada, es decir, la palabra que nos caracteriza tanto como nuestros aspectos espirituales y la comunicación entre nosotros, necesita, fíjense, de lo respiratorio, el flujo de aire que hace vibrar las cuerdas vocales y que nos permite modular y expresar las palabras. De manera que podemos decir entonces que la respiración es la primera ligazón con el mundo exterior, ¿no? Como dijimos, el feto cuando nace y empieza a respirar. Es la primera comunicación postnatal que establecemos con el medio, pero no solo postnatal, después también va a representar esta comunicación con el entorno, ¿sí? Este intercambio gaseoso con el medio ambiente, por un lado, por el lado físico, estoy permanentemente intercambiando. Esto ahora, bueno, ni que hablar con el tema del coronavirus, se ha puesto tan sobre el tapete, ¿no? Cuando intentamos impedir respirar el mismo aire y lo difícil que es, y la distancia social, y los barbijos, y las mascarillas, porque normalmente nosotros compartimos el aire que respiramos. Y otra característica es que es una función sumamente perentoria, o sea, yo puedo estar sin comer varios días, pero no puedo estar sin respirar varios días. Yo necesito respirar. Entonces también el aire, así como es algo que compartimos y es algo vinculado a lo espiritual, y es algo vinculado a la vida, también es algo vinculado a los vínculos, valga la redundancia, a las relaciones por las cuales sentimos una gran dependencia. Se presta para simbolizar los vínculos que se experimentan en los que se experimentan sentimientos de gran dependencia. Esto lo vamos a ver un poco mejor al final cuando hablemos sobre todo de el ahogo y del asma. Entonces, resumiendo hasta acá,
Desde una perspectiva simbólica, el espíritu que nos mancomuna anímicamente quedaría representado por el aire, que es un elemento compartido por todos. O sea, el aire concretamente lo compartimos y además simboliza este espíritu que nos mancomuna. La relación con el aire vendría a ser un símbolo privilegiado de la convivencia con los otros, con quienes compartimos este aire. Entonces, un intercambio social adecuado, que implique la vivencia de una buena relación con los otros, puede estar simbolizado por la acción eficaz de una respiración armónica, rítmico interjuego entre inspirar y expirar. Meto adentro esta atmósfera compartida y la vuelvo a alargar. Y cuando esto funciona bien, simboliza un contacto armónico con el entorno. Me anticipo ya a decir, ¿no? Es decir, si puede ser que yo tenga dificultades en la convivencia y no tenga un trastorno respiratorio, porque esto se exprese de otra manera y no necesariamente a través de la enfermedad orgánica, pero no al revés. Pensamos que siempre que haya un trastorno respiratorio, algo de esta cuestión se está jugando, se está expresando a través del trastorno. Ahora después lo vamos a ver más específicamente, pero lo que quiero decir es que no es que la relación con el entorno está dentro de los pulmones, ¿sí? No, los pulmones en un sentido contienen esta idea porque son los encargados de intercambiar el oxígeno, pero además la simbolizan y esta idea es más amplia, los trasciende a los pulmones. Por eso digo que yo puedo tener un conflicto convivencial sin tener necesariamente el trastorno respiratorio aún, tal vez, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no lo tengo nunca, pero al revés, cuando tengo un trastorno respiratorio sí tengo que empezar a pensar en que algo de esto se está poniendo en jaque. El funcionamiento respiratorio normal, que implica un intercambio de gases con el medio ambiente, se arroga la representación simbólica del buen intercambio socioespiritual con los objetos del entorno. Lo que decíamos recién. Por eso se usa el mismo término, atmósfera, para hablar de la atmósfera física y de la atmósfera afectiva. En esta reunión o en esta casa hay una mala atmósfera, se respira una atmósfera tóxica, ¿no? Ustedes lo habrán escuchado, hay una atmósfera opresiva. Y ahí no nos estamos refiriendo necesariamente a las características físicas de la atmósfera, sino a esta sensación de que no hay buena onda, por ejemplo, no hay buen clima. Fíjense que uno usa las mismas palabras porque hay una unidad de significado entre las dos cosas. Y aquí también encontramos todo lo que tiene que ver con la inspiración. Fíjense qué curioso, hablando de comunidad de significados, así como está el término atmósfera, está el término inspiración, que por un lado inspirar significa inhalar, ¿no? Inspirar aire, meter aire adentro de los pulmones, pero inspirar también es producir la idea creativa y significa literalmente soplar adentro de algo, ¿no? Inspirar. Pero usamos el término tanto para la inhalación como para la inspiración creativa. Infundir ideas. Utilizamos esta idea de soplar algo dentro de alguien con infundir ideas, como si esta sensación de inhalar el oxígeno, ¿sí? De inhalar esta vitalidad, también se asociara a la cuestión de la creatividad. La inspiración pulmonar se arroga la representación de la inspiración, que alienta la creación y deviene un símbolo de esa parte del acto creativo. Y tenemos la aspiración, un poco distinta, ¿no? Aspirar es quitar el aire de un lugar, como con la aspiradora. Y aspirar también es tener ciertos deseos a los que siento que todavía no llegué, deseos que no se han realizado, a qué aspirás vos, ¿no? A dónde te gustaría llegar. Y utilizamos otra vez el mismo término. No es casualidad que tantos escritores fumador de cigarrillos, plantean en la investigación, representa de este modo la dificultad para inspirarse, como si al fumar el sujeto estuviera tratando de incorporar este oxígeno, incorporar este aire que le dé la inspiración. Obviamente que no pensamos que el fumar dé la inspiración, pero de alguna manera hay una necesidad a veces de fumar, que hay escritores que dicen que si no fuman no pueden escribir, por ejemplo. Entonces, ¿es que la creatividad está en el fumar? No, pero de alguna manera este accionar tiene que ver con un estado afectivo que ellos les permite conectarse con esta necesidad creativa. Y en eso está involucrado el fumar, el inhalar, ¿sí? El inhalar este humo
que tiene que ver con otro aspecto de la cuestión, y también con inhalar el aire. Fíjense la cantidad de escritores y su vínculo con el cigarrillo. Y tenemos los que fuman pipa. El fumador de pipa, en cambio, que no inhala, el fumador de pipa no inhala, sino que paladea, ¿no? Mantiene el aire en la boca, lo vinculan más con la aspiración, ¿no? Con el quitar el aire de afuera, pero no inhalarlo. Entonces plantean que el fumador de pipa, en cambio, sustituye así las aspiraciones que no logra asumir. Mientras el fumador de cigarrillo está con un conflicto con la inspiración, el fumador de pipa estaría con un conflicto con sus aspiraciones. No son exactamente el mismo tipo de cuestión. Este es por un lado Günter Grass y por otro lado Faulkner, ¿no? Dos grandes escritores también. Y este libro excelente de Gustavo Chiosa, que se los súper recomiendo, ¿Por qué la gente fuma? Un reencuentro con el humo y el fuego. Bueno, ahí él se centra sobre todo en el tema del fuego y del humo y analiza todo el tema del fumar, analiza la fantasía inherente al fumar, la fantasía o los significados vinculados con la prohibición del fumar y toda esta cuestión que hay en torno a este asunto del fumar, ¿no? Así que es una ampliación de las cosas que estamos viendo acá, súper, súper interesante. Pero bueno, obtenemos hasta acá una primera conclusión, ¿sí? Que es que la vivencia de falta de inspiración para producir de modo creativo, cuando se reprime, puede expresarse en la conciencia como trastorno respiratorio. Es decir, la sensación de no poder inspirarme, de no poder lograr esta creatividad, de no poder lograr esta trascendencia, que tiene que ver además con mi vínculo con mi entorno. Si esto no lo puedo tener consciente, pensamos que en principio se va a relacionar o se va a expresar con un trastorno respiratorio, porque el trastorno respiratorio, que tiene que ver con el inhalar, con el incorporar oxígeno, se presta para simbolizar esto. Es una primera conclusión, pero ahora vamos a seguir tratando de ver cuáles son más específicamente los afectos que están en juego y en los que donde participa también la función pulmonar y respiratoria. Aparecería entonces el trastorno respiratorio en lugar de esta dificultad para la inspiración y para el acto creativo. Bueno, como dijimos entonces, la primera respiración inaugura la vida postnatal, como dijimos antes. Acá tenemos la primera respiración, todavía con el cordón. Y entonces se puede rogar la representación simbólica, ¿sí? De la ruptura, fíjense, de la simbiosis materno-fetal y del acceso a un nuevo orden de dependencia, ¿no? La ruptura de la simbiosis materno-fetal es compuesta por un montón de cuestiones, no solamente por la respiración, pero como la respiración es lo más perentorio de todo esto, lo más urgente, se arroga la representación de esta ruptura. Y el acceso a un nuevo orden de dependencia, una mayor independencia, ¿no? Como símbolo de esto, ¿no? Esta liberación, esta salida de este encierro, ¿no? Si tomamos el útero, ¿no? Como este, entre comillas, encierro, y el acceso al desarrollo del nuevo individuo. Antes de seguir con lo que tenemos que ver específicamente de lo respiratorio, quiero que hagamos un pequeño repasito de lo que dijimos en las primeras clases y después mencionamos en varias de las investigaciones. ¿Se acuerdan lo que dice Freud basándose en Darwin? Él dice que los afectos son reminiscencias, son recuerdos y que pueden concebirse como ataques histéricos universales, típicos e innatos. Esta frase que es bastante críptica, pero que la habíamos explicado en las primeras clases. Vamos a ver un ejemplo. Decíamos que el arco histérico, el gran ataque histérico, por ejemplo, ¿no? Que parecía un síntoma carente de sentido, se comprende a la luz de los recuerdos personales de la paciente y Freud descubre que este ataque, por ejemplo, rememora una situación de excitación sexual reprimida por la paciente, algún recuerdo que haya despertado esta excitación que es reprimido y que ahora en lugar del recuerdo y de la excitación aparece
toda la convulsión histérica. Es decir, que el síntoma histérico, en este caso el arco histérico, el gran mal, rememora una vivencia de excitación sexual del pasado ontogenético. ¿Qué quiere decir esto? Que es del pasado individual, personal de la paciente. Pero ¿qué pasa con los afectos? El afecto, por ejemplo, la ira, que lo vemos como una descarga, ¿no? Donde el paciente, la persona se pone roja, se le tensan los músculos, grita, fíjense cómo gesticula, todas reacciones que parecerían no tener sentido, se comprenden, al igual que el síntoma histérico, a la luz, pero no del pasado ontogenético del individuo sino del pasado filogenético, del pasado de la especie. ¿Por qué? Porque tal como estudia Darwin, los afectos, por ejemplo la ira, rememora un momento en el que esas reacciones fueron acorde a fines, es decir, el sujeto, las situaciones en las que sentía la ira eran situaciones en donde necesitaba descargar la fuerza física, por ejemplo, para proteger su territorio o para atacar a un enemigo, y entonces toda esta reacción vasomotora, en donde la sangre llegaba a los músculos y gritaba y demás, le servía a los fines de lo que necesitaba, cosa que ya no sucede así hoy en día, porque si yo me enojo en una discusión con alguien, no necesito darle una piña, necesito tener, por ejemplo, argumentos para discutir, pero sigo teniendo la misma reacción que en aquel entonces, carente ya de ese sentido, y yo por ahí ni siquiera la puedo vincular. Darwin descubre esta conexión, y entonces descubre que el afecto se comprende y se comprende su sentido a la luz del pasado filogenético, como un preparativo, por ejemplo, para la lucha física, en el caso de la ira, ¿no? Ahora yo tengo toda esta especie de ataque, ¿sí? Pero que ya no tiene el mismo sentido, ¿no? Igual que en la histeria aparece el ataque, pero desprendido de su significado, y entonces no se comprende cuál es el sentido, a menos que yo comprenda el recuerdo. Entonces por eso Freud dice que los afectos son ataques histéricos, universales y congénitos, y heredados, ¿no? ¿Por qué universales? Porque los tenemos todos nacemos con ellos y no los aprendemos en nuestra vida individual, pero son como si fueran ataques histéricos porque rememoran un episodio que aparece carente de sentido, pero que en realidad adquiere sentido a la luz de ese recuerdo de ese pasado, ¿no? Entonces todo afecto contiene una idea plena de sentido y contiene una temática, ¿sí? Una historia, un drama, por así decir, de algo que fue resuelto a través de ese afecto en el pasado. Bueno, ¿y qué dice? ¿Se acuerdan lo que vimos en las primeras clases? ¿Qué dice Freud? ¿Cuál es el motivo de la represión? Yo esto lo taladro bastante en las primeras clases, porque ¿qué dice Freud? Dice, el motivo de la represión ¿es una idea que no quiero pensar? No, es un afecto, es algo que no quiero sentir, un afecto displacentero. Y siempre subrayamos la importancia de los afectos o de las emociones en la teoría psicoanalítica. Entonces, reprimimos para no sentir un afecto displacentero, pero este afecto que reprimimos, que desalojamos, pulsa y siempre va a encontrar una vía de descarga, aunque sea una vía alternativa, que esto es lo que va a dar lugar a los síntomas, por ejemplo, además de los sueños, los actos fallidos y todo lo que hablamos en las primeras clases. En relación a la patología, Freud dice, bueno, en la neurosis el afecto se desplaza sobre la representación de otra persona o escena, por ejemplo en las fobias, el miedo es a un objeto que no es el objeto original con el que se experimenta el miedo. En la psicosis se deforma la realidad para no sentir el afecto penoso. Por ejemplo, si a una mujer se le muere el bebé recién nacido, a lo mejor hace un brote psicótico y acuna un pedazo de madera como si fuera el bebé. Entonces, en lugar de dolor, siente ternura, pero ha deformado la realidad para no sentir el dolor y el malestar. Bueno, esto es neurosis y psicosis. ¿Qué pasa en la enfermedad orgánica? Dice Chiosa. Y bueno, si pensamos lo que es un afecto, ¿no? Un afecto está compuesto por muchos elementos. Acá estoy dando los elementos que componen el afecto miedo, ¿no? Piloerección, temblor, midriasis, sudoración, etcétera, etcétera. Todos estos afectos, todos estos elementos que se descargan en el cuerpo forman parte de lo que sería la clave de inervación del miedo, ¿no? Es decir, esa particular combinatoria de reacciones físicas que acompañan o que constituyen el afecto miedo. Y lo que va a plantear Chiosa, ¿se acuerdan? Es la idea de la desestructuración patosomática del afecto, la idea de que en la enfermedad
el síntoma principal o la alteración somática está expresando como si fuera este afecto pero deformado, desfigurado. En la neurosis el afecto seguía estando, era el miedo. En la psicosis yo deformaba la realidad para no sentir el afecto. Bueno, y en la enfermedad orgánica sería como una expresión del afecto pero desfigurado, como una deformación. Entonces todos los elementos de la clave desaparecen esquemáticamente hablando, permanece uno, pero este aparece incrementado y a veces desfigurado, ¿no? Por ejemplo, una taquicardia paroxística, pero que no se acompaña del miedo originario. Esto lo digo medio rápido porque es un repaso, ¿no? Si no lo entienden o lo quieren profundizar, pueden ir a buscar las primeras clases de introducción. Bueno, entonces, ¿cuáles son los afectos vinculados a la función respiratoria, que es la que nos ocupa hoy? Bueno, hay un afecto que es el ánimo, ¿sí? El estar animado, que llamamos ánimo a un estado general, ¿no? Que como un trasfondo, talante o temple básico, tiñe toda la actividad vital y que como un buen o mal ánimo alude al modo en que estamos dispuestos para la acción. Fíjense, cuando yo estoy animado, tengo ganas de hacer cosas, tengo energía, y cuando estoy desanimado, como esta mujer de acá, no tengo ganas de hacer cosas, ¿no? No tengo ganas de hacer nada, no tengo energía, no estoy dispuesta para la acción. Pensamos entonces, ¿sí?, que la respiración metabólica, esa básica respiración que produce la oxidación de los alimentos y que produce la formación de energía, justamente por ese motivo, participa de una manera significativa del afecto del estar animado. Desde un punto de vista físico tenemos estas reacciones químicas que liberan energía y desde un punto de vista de los significados tenemos la participación importante de la respiración metabólica en este estar animado, en esta sensación de estar animado porque tengo energía. Y tengo la energía física, pero además siento que estoy animada y es una sensación también anímica. Esto en cuanto al ánimo y su relación con la respiración metabólica. Pero después tenemos otro afecto, que es el aliento, el estar alentado, que ya como ustedes ven es algo más específico de lo respiratorio, porque el ánimo es una cosa más general. El aliento, ya hablamos de la raíz etimológica, fíjense, con anhelitare, el anhelar, que significa respirar con dificultad, por ejemplo. Y alentar significa respirar, ¿no? Pero también significa infundir ánimos a otra persona, ¿no?, para emprender determinada acción. Entonces, significa infundir aire y también infundir ánimos, porque con el aire, como venimos viendo, va el oxígeno y va en última instancia la energía. Son dos afectos, el ánimo y el aliento, muy, muy emparentados. Fíjense cómo los hinchas alientan al grupo, el padre alienta a la nena. Quien está alentado adquiere vigor del ánimo, fuerza o valor, como este nene que el padre lo alienta para saltar, o como la madre elefante que lo impulsa y lo alienta al chiquitito a que pase el río. Entonces pensamos que la respiración pulmonar, desde un punto de vista físico, tiene todos sus elementos vinculados a la incorporación de oxígeno y justamente por eso también participa de una manera privilegiada del afecto o sentimiento estar alentado. Claro, por su positiva, ¿no? Por la positiva, estar alentado y estar animado son estados de ánimo o afectos inconscientes, ¿sí? No es que yo digo, ay, qué alentada que me siento hoy. No, yo simplemente vivo, me siento suficientemente alentada y hago mis cosas. Pero cuando acá esto se ve interferido, ahí aparecen como afectos de algo que me está faltando, de una frustración específica en la conciencia. Y aparecen el desánimo y el desaliento. Muy parecidos, las fotos no buscan distinguirlos, son como si los tomáramos en este punto como sinónimos. Pensamos que el desaliento está más vinculado con lo respiratorio y el desánimo con una vivencia más general, de cansancio general, al punto que habíamos dicho, por ejemplo, cuando hablábamos de la anemia, que podía conducir a este estado de desánimo por la falta de oxígeno.
Y pensamos que entonces que las funciones respiratorias, pulmonar y metabólica, forman parte de las claves de inervación de estos afectos, una parte muy importante. Y claro, que los trastornos que derivan en lo que la conciencia categoriza como una falta de aire o de energía, en uno y otro caso, se arroga la representación del proceso afectivo completo, ¿no? Cuando aparece el trastorno es como si estuviera representando ese afecto que ha sido reprimido, ya sea el desaliento o el desánimo, que aquí aparece como afecto todavía. Entonces, podemos pensar en una forma respiratoria de la melancolía, caracterizada sobre todo por el desaliento. Fotos para ilustrar esto, ¿no? El desánimo, como afecto más general, parece ser el estado que más coincide con lo que la psiquiatría llama depresión, ¿no? Si vemos las descripciones que hace la psiquiatría de la depresión y las descripciones que se hace del afecto desánimo, son bastante coincidentes, ¿no? La pérdida de energía, la pérdida de ganas, el hábito corporal decaído, ¿no? El enlentecimiento. Y pensamos que el desaliento sería una forma particular de desánimo, más vinculada con la sensación de falta de aliento respiratorio, pero que lo puede representar, es decir, que están muy, muy cercanos. Entonces, planteamos la hipótesis de que la función respiratoria metabólica, en el caso del desánimo, y la función respiratoria pulmonar, en el caso del desaliento, son los elementos privilegiados de las respectivas claves de inervación de esos afectos, ¿sí? Este es un dibujo que ya lo vimos cuando vimos la clase de anemia. Bueno, lo vimos al principio en parte. Hablamos de hasta acá, ¿no? Que la hemoglobina conectaba las dos respiraciones. Pero después, ¿se acuerdan? La respiración pulmonar se vincula con el afecto desaliento, o expresa, ¿no? La alteración en la respiración pulmonar, por supuesto, expresa este afecto desaliento que queda muy plasmado en el principal síntoma de toda afección respiratoria, que es la disnea, la falta de aire. Y los conflictos o las dificultades en la respiración celular expresan el afecto desánimo. Cuando hablamos de anemia, dijimos que en la anemia se trataría de un desánimo fundante, digamos, ¿no? Vinculado a la falta de oxígeno y a toda la temática que vimos en la anemia, ¿no? A la falta de vitalidad, a la falta de pasión, que podía secundariamente llevar al desaliento, porque el sujeto, desde la parte fisiológica, la falta de oxígeno produce una respiración agitada porque el cuerpo trata de incorporar más oxígeno. Es como si el sujeto se tratara de autoalentar, ¿no? Mientras que acá tendríamos la situación inversa, la situación que nace de lo pulmonar, ¿no? El desaliento que va a conducir al desánimo, ¿no? Al revés, la imposibilidad de oxigenar bien a través de la respiración pulmonar me termina llevando al desánimo. Pero ven que hay una comunidad de significados muy interrelacionados. ¿Por qué pongo acá el dibujo de los ositos hibernando? Bueno, porque cuando un animal hiberna, justamente reduce al mínimo mínimo su metabolismo y su consumo de oxígeno. Tengo un menor consumo de oxígeno y una disminución del metabolismo. Y esto es parecido a lo que ocurre cuando el sujeto está con este estado de desánimo. Esta sería la acción eficaz, ¿no? Es decir, así como yo les decía que, por ejemplo, el afecto ira podría remedar a esta lucha, ¿no? Contenía este recuerdo de la lucha por las posesiones y la lucha con los otros para defender el terreno, por ejemplo, y esa era la acción eficaz a la que recordaba, la que rememoraba el afecto. Pensamos que el desánimo está rememorando esta acción eficaz del pasado, que era la acción de hibernar. ¿Y por qué? Y porque cuando las condiciones climáticas son adversas, el sujeto se repliega y espera, baja su consumo a la espera de que venga un clima o una atmósfera mejor.
¿no? Los cambios somáticos de la hibernación son similares a las manifestaciones somáticas de la depresión, el desánimo y el desaliento. Acá tenemos un animalito hibernando. Y ellas constituirían una reacción ahora injustificada, producto de una confusión inconsciente entre la carencia espiritual y la carencia de alimentos nutritivos, ¿no? Como si el sujeto se confundiera y en el desánimo, ¿no?, intentara remedar esta situación de la hibernación, que sí que fue eficaz en aquel momento, pero que ahora no tiene sentido, ahora es fallida. ¿Por qué? Porque ahora no le está faltando alimento, oxígeno, ¿no? Le está faltando al revés, alimento espiritual. Pero esto queda confundido en el inconsciente y es como si el sujeto reaccionara de la misma manera, queriendo bajar su metabolismo para enfrentar una situación que en aquel pasado pudo haber sido acorde, la hibernación, pero que ahora ya no es una situación acorde. Entonces, la frustración en la necesidad de intercambio espiritual, que fuimos describiendo a lo largo de la clase, es atribuida a la presencia de un ambiente hostil, de una atmósfera adversa, y puede generar el afecto desaliento como proceso de descarga actualmente injustificado. En un pasado fue justificado cuando se hibernó, pero ahora no, porque lo que falta ahora es esta atmósfera afectiva, esta atmósfera espiritual. El sujeto confunde inconscientemente la falta de aliento y de inspiración anímicos con la falta de aire y se siente desalentado o también desanimado. Una cosa importante, entre paréntesis, es esta, ¿no? Que el estar alentado tiene que ver con, o implica, para estar alentado yo tengo que tener una buena representación de mis esquemas de acción, ¿no? Que me van a permitir concretar la obra que quiero realizar. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, si yo estoy jugando al ajedrez, me voy a sentir alentado cuando sé cuáles son los pasos que tengo a seguir, ¿sí? Tengo la jugada en la cabeza. Por ejemplo, lo que pasó ahora con toda esta situación de la pandemia es que muchos nos hemos sentido, sobre todo cuando empezó todo esto, desalentados y desanimados, porque nuestros esquemas de acción, lo que teníamos pensado hacer, de repente se ve brutalmente interrumpido y ya no sabíamos, por ejemplo, yo daba estos cursos de manera presencial y tenía ya un salón reservado para ir a dar el curso, y cuando empezó todo en marzo del año pasado, tuve que, como dicen, recalcular, como dice el GPS, y hubo un momento de desaliento hasta que pude reconfigurar esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía claros mis esquemas de acción, o los que yo tenía pensados de pronto no funcionaban. Entonces el desaliento aparece cuando estos esquemas de acción fallan o también cuando se desanima la búsqueda de nuevos esquemas. ¿No? Podemos imaginar que estos jugadores se sienten ahora en un estado de desaliento. Están también nerviosos, ¿no? Hay otras cosas, pero uno podría imaginar que si de repente están a punto de darse por vencidos porque no pueden seguir la jugada, aparece el desánimo. Bueno, este afecto de desaliento, ¿no?, que dijimos que es como una falta de disposición para la acción, se puede reprimir, puede resultar insoportable. Y cuando se reprime, pensamos que se expresa a través de uno de sus principales elementos de la clave de inervación, que es justamente la función respiratoria, ¿no? Entonces, en lugar de sentirme desalentado, reprimo este desaliento y aparece la disnea, ¿sí?, la falta de aire. No el desaliento, sino la falta de aire concreta por un trastorno respiratorio. La función respiratoria normal se acompaña de la vivencia inconsciente de estar alentado, como dijimos, y los diferentes trastornos respiratorios van a representar distintas formas de... Es interesante, ellos discriminan en la investigación diferentes tipos de desaliento, según sea inspiratorio o expiratorio. Fíjense. Por un lado, el desaliento a predominio inspiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la sensación sobre todo es la falta de inspiración o aliento o inhalación del aire. ¿Y qué ejemplos serían? Bueno, uno es el desaire, ¿sí? Me han quitado el aire. La sensación de que me quitaron, me desairaron, me quitaron el aire. Y la otra es la falta de aliento, ¿no? No me han alentado para.
Son dos vivencias diferentes. En una siento que me quitan el aire que respiro, me desairan, y en otra siento que no me alientan. En ambas es un desaliento a predominio inspiratorio. Pero tenemos otra forma del desaliento, que es el desaliento a predominio expiratorio, donde la dificultad está puesta en largar el aire que tengo adentro, que está lleno de dióxido de carbono. Esto se presenta en vínculos de características asfixiantes, donde lo que se experimenta es una sensación de ahogo, de sofocación o de estrangulamiento, porque yo siento que dependo de este vínculo, pero que al mismo tiempo me intoxica. Ahora vamos a hablar un poco más de esto porque más específicamente nos vamos a referir a la situación del paciente asmático. Bueno, esto busca también ilustrar la idea del ahogo, ¿no? Fíjense qué ocurre en el asma. Los significados inconscientes del asma. Ya estamos particularmente yendo al asma. Tenemos a la izquierda un pulmón sano, a la derecha un pulmón con asma, ¿sí? El asma está compuesto sobre todo por dos factores principales, la broncoconstricción o broncoespasmo y la secreción, ¿no? Se caracteriza por un espasmo bronquial que conduce a una disnea expiratoria por la presencia de exudado alveolar. ¿Qué significa una disnea expiratoria? Que el sujeto sobre todo no puede largar el aire que tiene adentro. Si ustedes percuten el pulmón de un paciente asmático, está con aire adentro. El problema está en que no lo puede largar. Y esto es muy significativo, porque esto está expresando que yo siento que no puedo soltar un vínculo, que necesito como el aire que respiro, pero que al mismo tiempo ese vínculo me está intoxicando. Y es un dilema. Si lo suelto siento que me muero, pero si lo retengo también me muero. Entonces, la persona asmática siente que necesita sus seres significativos como el aire que respira. Esto tiene que ver con la simbiosis, con la perentoriedad del aire. Vínculos simbióticos, por ejemplo. La ausencia de un entorno social bueno es experimentada entonces como la ausencia de un objeto alentador, equiparada a la presencia de un entorno hostil que desalienta. ¿Sí? Siento que me falta el objeto bueno y que lo que tengo es un objeto que necesito, pero que me quita el aire, que me intoxica. El sujeto se siente en un vínculo simbiótico con un objeto que, tal como él lo siente, lo amenaza continuamente con el abandono. Pero, al mismo tiempo, es lo que les decía antes, siente que lo necesita de manera perentoria, que se siente mal con el objeto, que no se siente alentado, que se siente amenazado del abandono, pero que al mismo tiempo siente que sin ese objeto no va a poder vivir. Intenta retener al objeto de su anhelo, pero esto aumenta el carácter frustrante, ya que la retención no disminuye el desaliento, sino que lo incrementa. Mientras más lo retiene al aire y al objeto, más tóxico se le vuelve. Experimenta entonces al objeto retenido como un objeto malo, que coarta su actividad vital y creativa, como alguien que lo ahoga, lo asfixia o lo estrangula. Bueno, algunas imágenes alusivas. El encierro, ¿no? El ahogo. La dependencia. Cuando esto se reprime, ¿sí? Ahí aparece el acceso asmático, expresando en el cuerpo este vínculo con este objeto necesitado y al mismo tiempo asfixiante. Que también queda después desplazado sobre, por ejemplo, los artefactos, ¿no? Sobre los puff, que el sujeto siente que no puede salir sin el puff por temor a que le agarre un ataque y hace este mismo vínculo simbiótico con la medicación.
Bueno, llegamos así al final de esta clase de hoy. Acá les dejo la dirección de la página de la Fundación Kiosa, donde pueden ir a buscar toda la bibliografía de las investigaciones que he publicadas sobre diferentes trastornos orgánicos. Si les gustó la clase, si es la primera que escuchan, se pueden suscribir al canal para tener novedades cuando suba alguna clase nueva y también ir a mirar en la playlist que se llama Clases de Medicina Psicosomática. Van a encontrar todos los videos que tengo subidos al canal de YouTube. Hasta la próxima.